s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sur le ciel de Paris marchent des amoureux. Para el trabajo cuatrimestral de la asignatura de Psicología Social, nuestro grupo ha decidido hacer un documental acerca de los líderes políticos y los movimientos de masa. Para ello hemos preguntado a diferentes estudiantes de nuestro campus qué creen que tienen en común Nelson Mandela, Fidel Castro y Hitler. ¿Y tú? ¿Qué respondes? Que ambos todos ellos han sido líderes, ya sea por algo positivo o por algo negativo, pero han movido muchísima masa. Su repercusión en la sociedad. Que son iconos importantes en la historia. Sí, capacidad de movilizar masas, cada uno a su manera, pero bueno. Que han sido personas conocidas a nivel mundial, grandes líderes. ¿Autoridad o influencia social? Carisma. Carisma tiene. Lo usaron para cosas malas, cosas buenas, pero tenían carisma. Muchas de las personas a las que hemos preguntado nos dijeron que esas tres personalidades son líderes. Esas personas estaban en lo cierto. ¿Pero qué entendemos por liderazgo? Según el autor Santiago Delgado Fernández de la Universidad de Granada, el liderazgo es la capacidad de proporcionar las funciones directivas asociadas con las posiciones de nivel superior. Este fenómeno no ha podido ni podrá ser nunca explicado de una sola manera, pero se pueden identificar una serie de elementos comunes en todos los intentos. Es un proceso, trae aparejada la influencia y se ejerce dentro o con respecto a un grupo. Hitler nació en Braunau, una pequeña aldea austriaca situada cerca de la frontera con Alemania. Su carrera política tomó un rumbo aún más drástico y en 1923 intentó derribar el gobierno de Múnich, una acción que le supuso una condena de 5 años de prisión, de la que solo cumplió 8 meses. Aprovechó su estancia en presidio para dictar Mi lucha, todo un manifiesto en el que queda patente su desprecio hacia la democracia y los judíos. El gran interés que despertó Hitler se debe precisamente a su personalidad. Poseía una extraordinaria carisma capaz de envolver, manipular y someter a las personas y a las masas, además de poseer una gran oratoria gesticular muy estudiada y una capacidad de liderazgo notable que causaba una gran impresión y encanto entre ciertos grupos. Vimos que fue posible mantener bajo control a una mayoría sumisa que acepta la explotación y la dominación, gracias al control de las ideas, ya que en este momento o se le apoyaba completamente o la otra opción era morir. Los seguidores de Hitler lo apoyaban completamente, ya que a pesar de todas sus ideologías erróneas, captó la atención del pueblo alemán en un momento en el cual estaban muy dolidos por haber perdido la Primera Guerra Mundial. Hitler encarnaba la nación y la relación de la masa era emocionalmente individual, es decir, cada uno de sus seguidores creía tener una relación individual con Hitler y sentía una confianza infantil hacia él, una actitud provocada desde la infancia por la familia autoritaria que extirpaba cualquier tipo de iniciativa independiente. Además, instauró ciertas políticas que hicieron crecer el país económicamente muy rápido. En esta figura pública, los propagandistas nazis mostraban a Hitler como un soldado listo para el combate, como una figura paterna y como un líder mesiánico elegido para rescatar a Alemania. Atrajo su voto prometiendo crear puestos de trabajo y devolver a Alemania el sitio que se merecía. Ofrece un terreno fácil para la propaganda que lo hacía ver como un héroe y durante el periodo inestable de Weimar, los nazis explotaron este anhelo para consolidar el poder y promover la unidad nacional. Los partidos de izquierda habrían fracasado ante Hitler porque no supieron trabajar las condiciones subjetivas de los obreros alemanes, mientras que los nazis sí supieron conectar y movilizar la estructura psíquica del proletariado y las clases medias mediante una propaganda muy eficaz. Por último, bajo el régimen nazi, se esperaba que los alemanes mostraran lealtad pública al Führer, de manera casi religiosa, como al hacer el saludo nazi y saludar a las personas en la calle diciendo «Hey Hitler», el llamado saludo alemán.
Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo. Fidel Castro, doctorado en Derecho Civil en la Universidad de La Habana, empezó a realizar sus reivindicaciones desde su juventud. Su primer golpe de Estado en 1953 se saldó con un fracaso, tras el cual fue condenado a la cárcel. En este periodo se escribe La Guerra de Guerrillas, documento que recoge sus ideas revolucionarias. Al lograr la libertad, se exilió a México, desde donde preparó su segundo golpe. Este se concluyó con la derrocación de la dictadura de Batista el 1 de enero de 1959, siendo Fidel nombrado dirigente político. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Sin pérdida de tiempo, empezó a hacer realidad su proyecto, la reforma agraria que expropiaba las grandes haciendas extranjeras para dar medios de vida a los campesinos pobres, y la nacionalización de los bienes de compañías norteamericanas en Cuba. También realizó la reforma de la educación, siendo el 1961 año de la educación, en el cual estudiantes enseñaban a campesinos a leer y a escribir. Al ver un foco de conflicto, Estados Unidos decide imponer un bloqueo comercial a Cuba, quedándose esta sin mercado para su principal exportación, el azúcar. Después de aquello, alineó a su régimen con la política exterior de la Unión Soviética. Bajo la dirección de Fidel Castro, Cuba ha obtenido importantes logros sociales, especialmente visibles en educación y sanidad, pero el coste político y cultural ha sido enorme. Dada su personalidad, podríamos decir que Castro tenía una mente política, no militar. Fuertes ideas sobre la libertad, la democracia, la justicia social y la necesidad de restaurar la Constitución. También tiene fuertes ideas sobre la economía, que considera el centro de sus políticas, pero que un economista consideraría débiles. Es un líder inteligente, formado en cuestiones prácticas, luchando por la libertad, pero sin una estrategia clara, no es un militar, y sin concretar el manejo futuro a nivel económico. Quería sobre todo desarrollar la conciencia comunista cubana, en contraposición con el capitalismo norteamericano. Consideraba que la propaganda era algo vital. Intentaba controlar los medios de comunicación, pues sabía que son medios muy importantes para poder alcanzar el poder. Tenía un fuerte apoyo del Che Guevara, que podríamos incluso considerar como su asesor. Fidel defiende que su barba es el simbolismo de la promesa del triunfo del socialismo y que mientras no se cumplan sus promesas, no se la recortará. Reforzaba la idea de la importancia del aspecto. Al principio vestía siempre con un uniforme militar, de hecho, así se le conoce, pero poco a poco empezó a usar traje, manteniendo siempre una imagen impoluta, pues siempre estaba muy cuidada por segundas personas. Este líder simboliza la época postcolonial, como estandarte de la independencia y poder de las naciones pequeñas que se sublevan al yugo de las potencias coloniales y extendiendo la revolución cubana a diferentes países, tanto latinoamericanos como sudafricanos. También está caracterizado por su gran elocuencia y su gran dialéctica. La mirada constante, la palabra precisa. Away to 46664, un número que cambiaría la historia de Sudáfrica para siempre, un código para identificar durante 27 años a uno de los líderes más importantes del planeta, Nelson Mandela, un solo hombre que ofreció dirección a toda una sociedad en el movimiento en contra del apartheid. Para explicar las características de la personalidad de Mandela que permiten definirlo como líder de un movimiento, primero hay que hacer un breve hincapié en la teoría de la identidad social de Thatcher. Este concepto es también aplicado a las minorías, que para poder mantenerse dentro de un grupo mayoritario tienden a reinterpretar aquellos atributos que se proyectan como negativos, haciendo de esta forma una lectura positiva de los mismos. En el caso que nos atañe, se ejemplifica con el movimiento Black is Beautiful, que surge debido al Black Consciousness Movement, de la mano de Steve Biko, ciudadano sudafricano asesinado a manos del gobierno de su país en la época del apartheid. Fue una reinterpretación de aquello que les hacía supuestamente inferiores, el color de su piel. Según la teoría del paradigma de movilización de recursos según Dalton, Quekler y Barclay, se deja de lado elementos ideológicos para centrarse más en otros de índole organizacional. Mandela hablaba de un sistema educativo accesible a todos por igual,
Además, dentro de la lucha también se puede citar la Coalición Nacional de Mujeres, que buscaba la representación de un sector olvidado dentro de la lucha. Por otro lado, desde el paradigma de la identidad, la Araña anunciaba que el movimiento social no constituye una entidad cuyos elementos están vinculados por lógicas externas, sino por una variedad de procesos, actores sociales y estrategias de acción. Se incorporan a ella elementos como la solidaridad entre miembros y la identidad colectiva. En este apartado es de obligada citación el espíritu conciliador de Mandela, puesto que generaba los dos aspectos citados anteriormente. Con su poder de oratoria convence a toda una raza oprimida de no querer ponerse por encima de aquellos que los habían tratado como inferiores durante un largo tiempo. De hecho, en palabras del propio Desmond Tutu, Sudáfrica podía ser el país arcoíris, con sitio para todo. Es aquí donde radica la personalidad de Mandela a la hora de dirigir el movimiento anti-apartheid. Su gran capacidad negociadora fue lo que permitió acabar precisamente con aquello que era injusto. Otro de los factores que pueden haber influido en el éxito del liderazgo de Nelson Mandela radica tanto en la teoría de la motivación a participar de Clanderman como en la teoría del valor esperado, postulada por Feder en 1982. En ella, una acción será llevada a cabo cuando esa acción tenga resultados y que a la vez que se espere que esos resultados sean valiosos. Es decir, debido a su forma de actuar, Mandela consiguió que el entonces presidente de Klerk permitiera celebrar un referéndum acerca de la continuidad del régimen y además que la población blanca, a la única que se le tenía permitido votar, diese por finalizado el apartheid en 1992. Por lo tanto, asumimos que se tenían amplias expectativas acerca del futuro del país por todos sus ciudadanos, sin importar el color de la piel, siendo este un resultado muy valioso. Esto se relaciona con las inteligencias modulares de Gardner. Gandhi es un ejemplo de la inteligencia interpersonal, y muchos de los compañeros de Mandela los comparaban a ambos. Además, podemos ver otras conductas en las que él mismo asumió las actitudes del líder hindú y que casan perfectamente con todas las características que definen a este tipo de inteligencia. Su capacidad para asumir responsabilidades, así como la gran labor de tipo social en la búsqueda de ayuda a los demás, por lo que muchas de sus características de personalidad despiertan de este hecho. Una vez llegado a este punto, hemos expuesto las características de cada uno de estos líderes, es decir, su biografía, su contexto, su personalidad. Y ahora realizaremos un análisis comparativo de dichas características. Los dos surgieron en momentos de crisis, tanto ideológicas como económicas en sus respectivos países. En este contexto había una gran masa obrera con bajos niveles en educación, lo que conlleva una comprensión de la política polarizada, siendo esta en blanco o en negro. Estos colectivos tienden al autoritarismo por su falta relativa de seguridad e independencia económica y psicológica, lo que acontece a buscar soluciones inmediatas a su inseguridad. Al percibir esto, se proyecta a una falta respecto a la autoridad imperante, que conlleva la sumisión plena al poder fuerte que intenta romperla. Estos dos líderes aprovecharon dichas características para beneficiar a su persona. Tienen características de las personalidades autoritarias, tales como la intolerancia hacia quienes no compartían sus ideas. Frente a la ambigüedad de estas, condenaban a aquellos que no las aceptaban, tolerando solo a aquellos que estaban de acuerdo, sin aceptar medias tintas. Por último, poseían una tendencia a considerar las relaciones sociales en términos de poder, es decir, defendían la unidad del pueblo para poder alcanzar sus logros políticos, exigiendo que su imagen siempre estuviera cuidada y fuera incorruptible. En cuanto al simbolismo, utilizaban hasta su vello facial como símbolos identificativos. Esto les servía para tener un mayor efecto propagandístico. Eran conscientes de la importancia de este medio para llegar y mantenerse en el poder. Los errores en común que tuvieron fue el mantenimiento del poder político, que condenó a sus países a un estancamiento económico. En primer lugar, Fidel Castro, defendiendo sus ideas, conllevó a que el bloqueo americano perdurara arrastrando su pueblo cuando la URSS cayó. Por otro lado, Hitler empujó a Alemania a una guerra constante, que acabó por minar la esperanza de la población y a centrar la economía en el ámbito militar. Nelson Mandela constituyó una figura de liderazgo muy diferente a Fidel Castro o a Hitler. Sin embargo, con Fidel Castro sí que compartía valores e ideología, aunque la forma de llevarlo a cabo fue muy diferente. Nelson Mandela tenía una personalidad pacificadora, por lo que tanto estos ideales que ya he citado anteriormente y sus valores se llevaron a cabo de forma negociada.
no de manera autoritaria. Algo que se pone de manifiesto en ambas personalidades es que los tres líderes han pasado por la cárcel y es aquí donde se acentúan sus ideas, lo que pone de manifiesto el hecho de que estando en un contexto ajeno y en contraposición a lo que ellos pensaban, ha actuado de reforzamiento. En cuanto al simbolismo, vemos que Hitler y Fidel Castro tienen una imagen muy marcada y clara. Mandela también compartía esto y en este caso eran las camisas que posteriormente adoptaron su nombre, camisas tipo Mandela. Estas eran muy coloridas y recordaban a la figura de este político.